Buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega del ciclo. En primer lugar, quiero agradecer, como hice en la presentación del otro día, al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante por el apoyo a través de UA Divulga y obviamente a la sede universitaria de Alicante. La conferencia de hoy es, digamos, la parte, como dije en la introducción, teníamos una parte histórica, una parte de ciencia, una parte un poco más cultural, social, y esta es la parte más científica, la charla más científica del ciclo. Y para ello, pues bueno, tenemos el placer de tener como invitada a Eva Villaver Sobrino, que voy a intentar presentar adecuadamente. Eva es astrofísica, especializada en la interacción de las estrellas con sus planetas y su entorno en campos de radiación intensa, la evolución química galáctica, evolución estelar, hidrodinámica y el estudio de las estrellas que fabrican los elementos químicos relevantes para la vida. Experta también en dinámica orbital para determinar el destino de sistemas planetarios como el nuestro y el descubrimiento de planetas extrasolares. Eva es doctora de Ciencias Físicas, especialidad astrofísica por la Universidad de La Laguna. Fue investigadora postdoctoral en Aura NASA en el STSCI entre 2001 y 2003. Sucesivamente, hasta 2009, formó parte de la plantilla de la Agencia Espacial Europea en el Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, en la División de Política Científica. De 2009 al 2020 estuvo en el Departamento de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, primero como investigadora Ramón y Cajal y después como profesora contratada doctora. Es investigadora científica, fue investigadora científica en el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, entre 2021 y hasta hace nada, hasta 2023. Actualmente es profesora de investigación en el Instituto de Astrofísicas de Canarias y está prestada, digamos, como directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Bueno, pues, entre otros méritos, Eva ha sido galardonada con una prestigiosa beca de investigación europea, la IRG Marie Curie, y ha sido investigadora principal en un número muy considerable de proyectos de investigación. Finalmente ha recibido el premio al mejor doctorado en astronomía por la Sociedad Española de Astronomía, el premio al director del Space Telescope Institute por su contribución a la recuperación de operaciones del Hubble. Ha formado parte del Consejo de Administración del Proyecto Explorador Espectroscópico de Mauna Kea, así como del equipo central de 2 propuestas de misiones espaciales a ESA, a misión astrométrica TEIA y un interferómetro infrarrojo espacial para el estudio de atmósferas exoplanetarias en la búsqueda de biomarcadores. Entre otras cosas, es autora de unos 220 artículos de investigación y de un libro como editora. En su importante vertiente divulgadora ha publicado un libro y ha colaborado con diferentes medios en diferentes formatos, como prensa, radio y TV. Ha sido asesora científica de cine y documentales y comisaria científica de exposiciones. Miembro del equipo central de Cultura con C de Cosmos, C3 y vida responsable de la campaña de la IAU Nombra a un exoplaneta. Bueno, pues esta es una breve introducción de su extenso currículum que he acortado por encima de lo que el doctor tenía que haber hecho. No, mejor así. Pero bueno, lo que queremos es escucharla hablar de exoplanetas. Así que cuando quieras, y en el formato que quieras, quiero decir, sentada o de pie con el micrófono. Me cuesta mucho dar una charla sentada, así que prefiero estar de pie. La charla de hoy es un juego, aprovechando que se celebran casi 5 siglos
de la revolución de Copérnico que nos sacó del centro del universo y nos desplazó de esa posición privilegiada. Es un juego con la revolución que supone haber encontrado el primer planeta fuera del sistema solar hace apenas 30 años. Aquí muestro dos imágenes de lo que podemos hacer ahora y que no podíamos hacer antes. Tenemos una imagen de James Webb de uno de los planetas de nuestro sistema solar. Lo vemos directamente, pero aquí lo fascinante es el detalle de muchas de sus lunas y el detalle que podemos apreciar en los anillos. Y a la derecha tenemos algo que quizá la gente que sí que está un poco más metida en este mundo de los planetas, de los exoplanetas, sí que es capaz de apreciar, pero mucha gente no es consciente. Aquí estamos viendo 3 planetas fuera de nuestro sistema solar. Los estamos viendo directamente. Esos puntos de luz que se mueven en esa imagen, creo que tengo... ¿Funciona el puntero? No. Esos puntos de luz que se mueven en esa imagen son planetas más grandes que Júpiter, que están orbitando en torno a la estrella que está ocultada. O sea, tenemos un ocultador, se pone algo delante de la luz de la estrella para que no sature la imagen y poder ver el detalle de esos objetos que se están moviendo alrededor de la estrella. Imagen directa de exoplanetas, algo completamente impensable hace 30 años. Y pongo estas dos cosas juntas porque para mí es paradigmático el hecho de que la imagen de la derecha está tomada con un telescopio espacial que ahora mismo es la joya de la corona de la astrofísica, el James Webb, que no fue diseñado para hacer observaciones de exoplanetas y que está dedicando más de la mitad de su tiempo a este tipo de observaciones. Eso pone de manifiesto cómo funciona la ciencia y cómo funciona la ciencia espacial. Un telescopio diseñado hace más de 30 años, en un momento en el que ni siquiera se conocía la existencia de exoplanetas, está a día de hoy dedicando más de la mitad de tiempo de telescopio a realizar observaciones en este área del conocimiento. Dos cosas realmente fascinantes. En el momento que Copérnico realizó su descubrimiento, el mundo giraba en torno a la tercera bolita que tenemos ahí, nuestro planeta, y creo que tenemos algo en el cerebro que nos hace pensar que somos el centro de todo, ¿no? Sí que es verdad que la evidencia observacional en ese momento hacía pensar de manera intuitiva, simplemente por el modo en el que nuestro planeta gira, que todo gira en torno a nosotros y sobre todo si le ponemos la perspectiva ya de la religión, de la filosofía, etc. No podíamos concebir no ser el centro del universo o de lo que se conocía del universo, que era muy poquito. Creo que ahora, por hacer una reflexión, estamos de algún modo con la misma perspectiva, no desde la astronomía, pero desde una perspectiva biológica. Seguimos pensando que somos el centro del universo biológico y vivimos en un planeta que está lleno de vida, lleno de otros seres vivos, pero sin embargo seguimos reconociéndonos como el centro de la pirámide de la vida y haciendo lo que queremos con el planeta en el que habitamos. Pero no solo no habitamos el centro del sistema solar, sino que tampoco habitamos el centro de la galaxia. Nuestro planeta y el sistema solar está en uno de los brazos espirales. Estamos a más de 27.000 años luz del centro de la galaxia, donde habita un agujero negro supermasivo. Nuestra estrella se mueve a 200.000 kilómetros por segundo, dando vueltas en esa galaxia, en uno de los brazos espirales. Y si vamos un poquito más allá y hacemos un zoom, tampoco, o sea, a pesar de lo que nos parece indicar que todo se aleja de nosotros, tampoco habitamos el centro de nuestro entorno inmediato. Esta es una de esas simulaciones fascinantes que se hacen en grandes computadores de la formación de estructura a gran escala en el universo. Vemos como las estrellas que hay en estos cúmulos de materia
que están ligados por filamentos de materia oscura y de materia bariónica, cómo las estrellas se forman, evolucionan, eyectan gas y ese gas, enriquecido químicamente, se va dispersando en el medio. Vemos aquí, por ejemplo, cómo va aumentando la temperatura a medida que van explotando supernovas. Y aquí estamos hablando de formación de estructura a gran escala, o sea, estamos hablando de muchas galaxias que están en este tipo de simulaciones. Y ahora en color tenemos la propagación de los elementos pesados, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Elementos pesados en astrofísica es todo lo que pesa más que el helio, no es lo mismo que en otras áreas de la ciencia, pero aquí vemos cómo esos elementos pesados se van difuminando a medida que evoluciona, a medida que va pasando el tiempo. Pero volvamos al planeta y a los planetas que tenemos. ¿Sí? Ah, vale. Y a los planetas y lo que sabemos acerca de ellos. Sabíamos hace tiempo que probablemente todos los planetas del Sistema Solar se formaron a la vez y se formaron con el Sol, se formaron con su estrella. Por evidencia que ya se conocía en el 1700 y que Kant hizo famoso, pero en realidad el descubrimiento es de unos pocos años antes de un pensador sueco. Todos los planetas en nuestro Sistema Solar tienen órbitas circulares en torno a la misma dirección. Prácticamente todos están en el mismo plano, los planetas grandes. Solo tenemos gigantes gaseosos en la parte externa del Sistema Solar. No tenemos ningún planeta rocoso por dentro en las partes a 0,5 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. Y no existe ningún gigante más allá de 40 unidades astronómicas. Todo esto, junto, nos hizo elaborar una teoría de formación planetaria donde lo que había que explicar era únicamente esto, que no es poco, con más detalles del Sistema Solar, pero básicamente esto. ¿Qué ocurre cuando se detectan los primeros exoplanetas ahí fuera? Pues que, primero, para ponerlo en contexto, y esto no está completamente a escala, Júpiter es un planeta mucho más grande que la Tierra. O sea, empezamos por ahí. Es mucho más sencillo detectar un planeta grande que un planeta pequeño. Con planetas como la Tierra tenemos problemas de detección. ¿Qué ocurre con la primera detección planetaria? La primera detección planetaria se hace en torno a un púlsar, 1993. Un púlsar es una estrella de neutrones. Es una estrella que ha explotado. No es una estrella normal, no es una estrella como el Sol. Y es una explosión tan violenta que es imposible que sobreviva cualquier sistema planetario que estuviese alrededor de ese tipo de estrellas. En 1993 se encuentran los primeros planetas fuera del Sistema Solar. Son planetas que orbitan un púlsar, son planetas tipo Tierra y son planetas que sabemos que no pudieron ser planetas originales, o sea que han tenido que formarse después de la explosión. Primer punto acerca de la teoría de formación planetaria que se nos rompe, porque ahí no esperábamos encontrar planetas. Y de hecho se han encontrado muy pocos planetas alrededor de púlsares, a pesar de que se han estado buscando desde 1993 muchos. Hay 7 casos únicamente de detecciones de planetas alrededor de ese tipo de objetos. Segundo planeta, y el planeta que ha revolucionado completamente la historia de la detección de sistemas planetarios. Es un planeta en la estrella conocida como 51 Pegg, porque está en la constelación de Pegasus, y es un planeta muy grande, es un planeta como Júpiter, que está muy cerca de la estrella. ¿Qué quiere decir que está muy cerca de la estrella? Pues que de repente el segundo planeta que se encuentra y el planeta que ha revolucionado nuestra manera de detectarlos a día de hoy es un planeta gigante cerca de la estrella.
hasta este planeta pensábamos que esos planetas no podían existir. Porque lo que conocíamos en el sistema solar nos dice que los planetas gigantes están más allá de la línea de hielos, están lejos de la estrella. Pensábamos que esto no era posible. Hemos reelaborado las teorías para explicar este tipo de objetos, son Júpiter calientes, y ahora lo que sabemos es que se forman fuera de la línea de hielo, se forman en las partes externas del sistema solar, de los sistemas solares, y que migran. Pero esto fue una revolución porque no se esperaba ahí. Y de hecho había observaciones de esta estrella y de estrellas similares, donde había detecciones, pero como no se esperaba que hubiese señal a esa distancia, se rechazaron como posibles falsos candidatos. ¿Y cómo se detectan? ¿Cómo llegamos a observar los más de 5.000 exoplanetas que a día de hoy sabemos que existen orbitando otras estrellas? Pues midiendo la luz y cómo interacciona con la materia. Es sencillo y tenemos diferentes técnicas. La primera es que el planeta refleje la luz de la estrella. Un planeta no emite luz por sí mismo, sino que la refleja, y este es el caso de esos planetas que veíamos al principio orbitando la estrella. Tenemos que tapar la luz de la estrella, porque si no satura todo, y vemos cómo el planeta refleja la luz. También puede ocurrir que emita directamente, pero ahí tenemos que ir al infrarrojo porque tienen temperaturas muy bajas. Puede refractar la luz, tenemos un efecto de lensing que llamamos microlensing, una lente gravitatoria. Puede bloquear la luz, que son los tránsitos, o afectar el movimiento de un objeto que podemos observar cercano. Y este es el método de detección de velocidad radial, que es uno de los más prolíficos. Y también existen métodos indirectos, no voy a ir uno a uno, pero básicamente esto es cómo lo hacemos. La técnica de velocidad radial lo que hace es medir el movimiento de la estrella, tenemos astrometría, microlensing y diferentes misiones que intentan abordar diferentes tipos de detecciones. Esta es la técnica de velocidad radial. Esta es la puerta que abrió el planeta 51 Pec y que les valió a sus autores el premio Nobel de Física por el descubrimiento. Cuando tenemos dos objetos en un sistema, el centro de masas está desplazado. O sea, la estrella está en el centro y en este caso el centro de masas... aquí. El centro de masas ya no está en el centro de la estrella, sino que está desplazado porque existe un objeto masivo. ¿Qué ocurre? Pues que el objeto brillante, que es la estrella, se mueve en un círculo, gira en torno al centro de masas. ¿Cómo vemos eso? En las líneas del espectro de la estrella existen ciertas huellas químicas que sabemos exactamente la posición del laboratorio y por efecto Doppler se van moviendo hacia lejos y se acercan y se alejan. El movimiento que medimos es movimiento de estas líneas en el detector. Es la técnica, es muy sencilla, o sea, conceptualmente simplemente hay que ver cómo se van moviendo esas líneas en detectores muy sensibles. ¿Qué ocurre? Que la señal de un planeta grande, obviamente, es un movimiento de las líneas espectrales grandes. Un planeta pequeño, como la Tierra, tiene un movimiento de líneas espectrales muy pequeños. Estamos hablando de kilómetros por segundo o centímetros por segundo. Y la capacidad la precisión que hay que tener en un caso y en otro es muy diferente. Por eso es tan difícil detectar planetas como la Tierra con este método, porque la señal que inducen al desplazar el centro de masas de la estrella es muy pequeña. O sea, esta es la amplitud que medimos y el periodo nos dice a qué distancia está el planeta de la estrella. Este método es bastante más fácil desde el punto de vista conceptual, el de los tránsitos. Simplemente tenemos que observar una estrella, medir la cantidad de luz que nos llega y ver cuánta luz nos falta. Y nos falta luz, es esta la huella del tránsito, nos falta luz porque el planeta está atravesando por delante del disco de la estrella.
Esta técnica se utiliza también para medir atmósferas, o sea, solo tenemos que esperar a que el planeta esté aquí para ver la luz que atraviesa la atmósfera. Y esto, por ejemplo, es el tipo de detecciones que se hacen con Hubble o con James Webb, cuando decimos que detectamos atmósferas planetarias. Se hace con mediciones muy precisas, esperando a que el planeta esté transitando aquí. O también se ve la atmósfera simplemente restando cuando está la suma aquí y cuando tenemos el planeta en otra posición. Y la imagen directa, tenemos solo unos 20 candidatos detectados con esta técnica. Esto es muy difícil porque tienen que tener características muy peculiares los planetas que se pueden detectar con esta técnica. Primero la estrella tiene que estar cerca. Hay que ocultarla y el planeta tiene que estar a una distancia, esto está bastante lejos de la estrella. Son planetas muy grandes que están lejos de la estrella y que podemos medir. O sea, si el planeta está más cerca, aquí estamos tapando completamente la estrella. Esto es un ocultador, un coronógrafo que llamamos. Y para poner ejemplos de tipos de planetas y sistemas planetarios que se han visto hasta ahora, por ejemplo, Kepler 20, esta sería la órbita de Mercurio, y aquí vemos que tenemos un sistema de planetas múltiples y todos los planetas encajan dentro de la órbita de Mercurio. Hay muchos casos como estos. Normalmente están orbitando estrellas bastante más pequeñas que la nuestra. Y eso hace posible que todos los planetas estén compactados en órbitas muy pequeñas. Si nos fijamos en el árbol de detecciones de todas las técnicas que hemos podido ir utilizando a día de hoy para detectar esos planetas, de los aproximadamente 5.000 objetos detectados, la mayor parte se observan por la técnica de tránsitos. O sea, es la técnica más prolífica. ¿Qué ocurre con los tránsitos? Que el planeta tiene que estar muy cerca de la estrella. Y también tenemos muchos planetas detectados por velocidad radial, es el segundo método más prolífico. Y otro punto importante es que cuando queremos hacer medidas complementarias de radio y masa, no podemos hacerlo para todos. La técnica de velocidad radial nos da medida de la masa del planeta, la masa mínima del planeta. La técnica de tránsito nos permite determinar el radio del planeta. La combinación de ambas solo es posible para algunos objetos en los que se dan las condiciones precisas. Y si combinamos ambas, lo que tenemos es una medida de la densidad. Es un punto. Masa radio nos da la densidad. Y a partir de ahí determinamos la composición de un planeta entero. Es como ir al médico y decir, dime cuánto pesas y qué circunferencia tienes en la cintura y te voy a decir qué edad tienes, de qué estás hecho, absolutamente todo de ti, si tienes o no tienes muelas. Obviamente son dos medidas muy sencillas y es hasta donde podemos llegar a día de hoy, aparte de medidas muy sencillas de atmósferas de algunos planetas. O sea que cuando escuchéis hablar de planetas hechos de agua, planetas hechos de hielo, planetas que son terrestres con composición de hierro, básicamente se basan en medidas de este tipo. Radio, masa, colocada en uno de estos ejes, veis los errores que hay en las medidas de masa, no son errores, son masas mínimas, porque es lo que podemos medir. Y a partir de ahí se ajustan modelos de composición del planeta entero. Un planeta que solo está hecho de hierro, pues estaría en este tipo de posición. Un planeta con diferentes composiciones químicas nos da diferentes curvas. Y básicamente hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos para intentar entender, porque al fin y al cabo el objetivo de todo esto es entender cómo se forma nuestro planeta, si tiene alguna característica peculiar, en fin, poner el contexto de lo que tenemos en la Tierra y la vida en nuestro planeta en el contexto universal, ¿no? Antes solo teníamos un sistema solar, 8 planetas, y a partir de ahí teníamos que extrapolar y decir, bueno, pues creemos que puede ser así el modelo de formación o no, pero ahora tenemos más de 5.000.
¿Y qué encontramos? Pues básicamente nada peculiar aparte de dos cosas. O sea, orbitamos una estrella promedio, hay muchos sistemas planetarios múltiples como el nuestro, existen sistemas planetarios con planetas gigantes, básicamente con la misma estructura, pero hay dos cosas que no tenemos en el sistema solar y que son bastante comunes ahí fuera. Una de ellas es que no tenemos planetas supertierras o subneptunos, o sea, planetas con un rango de masas entre la Tierra y Neptuno no tenemos en el sistema solar y es uno de los planetas más abundantes que encontramos ahí fuera. La distribución de masa planetaria da muchos planetas con esas características de masa. Y tampoco tenemos planetas internos a la órbita de Mercurio. Puede que estas dos cosas vayan juntas. Puede que en un momento dado del pasado del sistema solar hubo una supertierra que básicamente migró y fue engullida por la estrella y por eso no la vemos ahora y que estaba en el interior a la órbita de Mercurio y que por eso no la vemos ahora. No podemos decirlo. Lo que sí sabemos es que estos planetas entre medias entre la masa de la Tierra y la masa de Neptuno son muy, muy, muy abundantes ahí fuera. Y no tenemos un modelo en nuestro sistema solar para intentar entenderlos, porque, por ejemplo, si observamos un planeta como Júpiter, podemos decir, bueno, pues creemos que la estructura es así, porque en el sistema solar tenemos a Júpiter, tenemos los gigantes gaseosos, podemos extrapolar. Para los subneptunos o supertierras, a mí me gusta más supertierras, es como mejor el nombre, no podemos hacer ese tipo de extrapolación. Y vamos a ver un poquito qué aprendemos de eso. ¿Dónde se forman? Se forman en nubes moleculares gigantes que tienen esta pinta fantástica. En rojo vemos las estrellas más masivas cuando están eyectando los gases, o sea, la estructura de una galaxia a gran escala tiene esta pinta. Y las zonas oscuras son zonas donde la densidad es muy alta, el gas es muy frío y son regiones donde en realidad pues, se puede colapsar para la formación de estrellas. Aquí tenemos regiones de formación estelar, son regiones muy complejas, son preciosas desde el punto de vista visual. Y sobre todo aquí hay una química muy compleja. Así que cuando hablamos de química compleja en astrofísica estamos hablando que hay moléculas muy grandes. O sea, hay moléculas de más de 10, 15, 20 átomos, hay moléculas de fullerenos, hay derivados del carbono. ¿Y por qué hay esa química tan compleja? Porque tenemos una combinación de cosas. Tenemos regiones de muy alta densidad, partículas sólidas, y luego esta zona que vemos aquí como más clarita es porque hay una estrella muy caliente que está ionizando el gas, o sea, está emitiendo radiación ultravioleta que interacciona con todo este material y da lugar a una química muy compleja. En estas regiones es donde se forman las estrellas no se forman solas, se forman en grupos y podemos ver todos estos puntos rojos son estrellas nuevas, son estrellas recién formadas. Y este tipo de imágenes son absolutamente fascinantes para quedarse horas mirándolas, igual es de formación profesional, pero cada vez que las miras con más detalle ves algo nuevo, ¿no? Este tipo de estructuras están siendo erosionadas por la radiación de las estrellas masivas que se encuentran cerca y si pudiésemos hacer un zoom en cada uno de estos puntos, podríamos ver que se está formando un sistema planetario, porque ahora sí sabemos y podemos poner los números y podemos afirmar que el proceso de formación de planetas está directamente ligado al de formación de las estrellas. Cada vez que se forma una estrella, se forma un disco y estos son discos que se observan orbitando una estrella. Esto es hacer un zoom de una de estas regiones. Estamos viendo el detalle de una estrella joven. La estrella estaría en el centro, un disco que se forma simplemente por conservación de momento angular. Si tienes mucha masa lejos y la vas colapsando, vas provocando que la atracción gravitatoria acerque cantidad en material,
por muy despacio que esté rotando la parte externa del material que estás juntando por efecto de la gravedad, al final acaba rotando rápido, y cuando rota rápido una masa, acabas haciendo una pizza. Pues básicamente eso es lo que ocurre cuando se forma un disco protoplanetario. En estos discos es donde se forman los planetas. Y tenemos difícil acceso a la formación de planetas. O sea, tenemos en líneas generales una idea de cómo se forma, de cómo ocurre el proceso, pero es muy difícil verlo. Es muy difícil verlo in situ. Vemos el planeta ya formado, ahora tenemos la capacidad de detectar esos 5.000 planetas que están ya formados, que son como planetas en nuestro propio sistema solar, que ya tiene una edad, pero verlos aquí, en el proceso de formación, que creemos que es lo que está ocurriendo aquí, es muy complicado. Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, es el mismo, pero con otro tipo de observaciones. Y aquí creemos que tenemos un protoplaneta, o baby planet, como queráis llamarle, que está en proceso de formación en el disco. Y fijaros aquí en un detalle. Esto es el tamaño de la órbita de Neptuno. En el sistema solar creemos que los planetas gigantes no se forman más allá de la órbita de Neptuno, pero aquí tenemos un protoplaneta que se está formando mucho más allá de la órbita de Neptuno. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que cuando observamos protoplanetas también empezamos a cuestionar los modelos de formación planetaria, que son básicamente dos. Ups, porque no me deja ir a la siguiente. Son básicamente dos. Se pueden formar por acreción de núcleos, o sea, tenemos un montón de asteroides, llamémosles rocas grandes, que colisionan en el disco y que van dando lugar a objetos más grandes, a un planeta cuando tiene suficiente masa, o pueden desestabilizarse estos discos de manera por un proceso de inestabilidad gravitatoria que llamamos, para dar lugar a la formación de planetas. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este tiene huellas químicas, este modelo. O sea, si observamos huellas químicas en la estructura de los sistemas planetarios, o sea, tiene una dependencia con los metales que vamos encontrando, sabemos que se ha producido, o creemos que se ha producido por este mecanismo. Planetas como el que os enseñaba antes probablemente se formen por inestabilidad de los discos, porque es muy difícil formarles con este mecanismo ahí fuera, tan lejos de la estrella. Este es otro ejemplo de formación de sistema planetario o de imagen directa de un sistema planetario en formación o de un planeta en formación. Tenemos aquí el planeta, la estrella está dibujada. Obviamente tenemos que ocultarla porque si nos saturaría la imagen y no veríamos absolutamente nada. Entonces ocultamos la estrella y vemos aquí un planeta en formación. Esto no es un planeta, es un planeta en formación, es un protoplaneta. Y lo fascinante de este sistema es que además se ha logrado observar el protoplaneta en formación y tiene un disco donde se está formando una luna. O sea, no solo tenemos un planeta, sino que podemos ver también la formación de una luna en este sistema. Este tipo de objetos son muy difíciles de ver. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que se den las condiciones perfectas. Es como la tormenta perfecta. El disco tiene que estar de canto, la estrella tiene que estar cerca. La resolución que nos permite el instrumento tiene que estar a la distancia tal que la detección sea posible. Hay muy pocos casos, o sea, hay 2, 3 casos de protoplanetas detectados con este tipo de técnicas de observación. Y esto es un poco para demostrar la dificultad de observar un planeta en formación, pues porque tenemos que ver a diferentes distancias en el disco y necesitamos diferentes instrumentos para poder hacer ese tipo de medidas. Necesitamos observar en longitudes de onda de radio, con ALMA, con radiotelescopios que hay en el desierto de Atacama, para ver las longitudes de onda más largas. Necesitamos, por ejemplo, hacer interferometría con instrumentos de tierra. Necesitamos
o sea, es una combinación de técnicas los que nos permite ver la parte interna de los discos, la parte más externa o la parte intermedia. Y cada una de estas regiones nos da información acerca de cómo se está produciendo el colapso de estos pequeños trocitos de material que son los que vemos como asteroides en el sistema solar y que el grupo aquí de la Universidad de Alicante sabe estudiar también, ¿no? O sea que no es un problema sencillo y requiere observaciones múltiples. ¿Y dónde estamos? ¿Es el tamaño lo único que importa a la hora de definir la formación de un planeta o tenemos otras características? O sea, ¿es el lugar donde se forma algo que nos dice también cosas importantes? Pues antes creíamos que simplemente era una cuestión de masa y de distancia, o sea, porque hay lugares donde no pueden crecer lo suficiente los planetas. Ahora sabemos también que es una cuestión de localización, que donde se forman en el disco también nos da claves acerca de hasta qué tamaño pueden crecer y cómo pueden crecer. Y si nos fijamos aquí en esta gráfica que nos da la posición de los planetas, o sea, la distancia a la estrella de planetas extrasolares comparados con objetos del sistema solar, y el radio del planeta, vemos que la mayor parte de las detecciones se producen a distancias cercanas a la estrella, porque es mucho más fácil hacer este tipo de medidas. O sea, hay regiones completas del espacio de parámetros que no podemos mapear y que todavía tenemos muchos agujeros. Y ya si nos ponemos a ver una combinación del radio del planeta, que os decía que es una medida que podemos hacer con una técnica, y la masa del planeta, que es una medida que hacemos con otra técnica, la combinación de ambos sistemas en los que podemos medir las dos cosas a la vez son ya muy poquitos. Otra de las grandes cuestiones que existen a día de hoy es la de los planetas intermedios entre la Tierra y Neptuno. Al fin y al cabo, en el sistema solar tenemos modelos, o sea, podemos compararles, o sea, cualquier planeta que encontramos ahí fuera podemos compararle con Júpiter, podemos compararle con Neptuno. Tenemos una clara idea, gracias a toda la gente que está haciendo trabajos en el sistema solar, tenemos una idea bastante clara de cómo es la estructura interna. Así que es verdad que podemos tener dudas acerca de los detalles, pero se conoce bastante bien cómo es un planeta de estos por dentro, ¿no? También de la Tierra, obviamente, o de los planetas como Venus o Marte. Pero todo lo que está entre medias y que es muy, muy, muy abundante entre los planetas que encontramos ahí fuera, pues no tenemos ni idea de cómo puede ser la estructura interna. Solo tenemos modelos y solo tenemos un punto para poder hacer una comparación con los modelos. Entonces, ahí está el reto, uno de los grandes retos que hay a día de hoy en la observación de exoplanetas. Intentar entender cómo puede ser la estructura interna de este tipo de objetos. Otra de las cosas fascinantes que se está haciendo, y no os fijéis en toda la complejidad de esta figura, fijaros simplemente en esto. Esto es una señal de CO2 en un exoplaneta, en la atmósfera de un exoplaneta tomada con el telescopio James Webb. Es relevante porque pone a un exoplaneta por primera vez en el contexto de lo que conocemos en el sistema solar. Y es que además estamos hablando de una detección de dióxido de carbono en una atmósfera de un exoplaneta, de una atmósfera fuera de un sistema, o sea, de un planeta fuera del sistema solar. Esto es algo que hace 30 años y dices que vas a hacer este tipo de medidas, probablemente te tachasen de loco. O sea, decir, vale, sí. O sea, primero a ver si se puede detectar un exoplaneta, pero ya detectar CO2 en una atmósfera es algo básicamente de ciencia ficción. Pues aquí está la señal, o sea, no me la estoy inventando. Estas son medidas directas del James Webb. ¿Veis estos puntos? Pues CO2, que sí que es una atmósfera de un planeta grande, es un planeta tipo Neptuno, pero ahí está, no es un planeta como la Tierra. ¿Y qué podemos decir, además de todo esto? ¿La estrella juega algún papel en todo esto? Sí. Obviamente no es lo mismo tener una estrella como la nuestra, que anda por aquí,
en este tipo de diagrama, que es lo que utilizamos los astrofísicos para colocar las propiedades de una estrella. Esto es temperatura y esto es el brillo de la estrella. El Sol anda por aquí. Las estrellas más abundantes del universo son todas estas, las que son más pequeñas. Son este tipo de estrellas KM que llamamos. Y las estrellas, a medida que son más grandes, son menos frecuentes. Hay una clara diferencia entre una estrella como el Sol, una estrella de este tipo y una estrella más grande. Cuanto más grande, más rápida es su evolución. Son como las estrellas del rock. Viven rápido y mueren jóvenes. Estas estrellas más pequeñas prácticamente viven lo que es la edad del universo. Y si volvemos a poner de nuevo la perspectiva en la vida, que no olvidemos, es lo que nos interesa al fin y al cabo de todo esto, es la pregunta hacia la que siempre vamos. La vida necesita tiempo y condiciones estables. Entonces las estrellas M juegan un papel relevante en este proceso. Las estrellas más masivas, pues es todo más complicado, pues porque evolucionan más rápido y son más violentas desde muchos puntos de vista, aunque las estrellas M también tienen sus problemas que veremos ahora mismo. Y también son importantes a la hora de definir, por ejemplo, lo que conocemos como zona de habitabilidad. ¿Qué es la zona de habitabilidad? Es algo que describimos de manera muy sencilla y a grandes rasgos como la distancia de un planeta a su estrella para que haya agua líquida en superficie, pero que en realidad es una definición que es bastante más compleja que eso. Pero a grandes rasgos se puede quedar en ese punto. ¿Y por qué el agua? Pues porque en la Tierra, miremos donde miremos, que los astrobiólogos han mirado bastante, y lo que han encontrado es que el rasgo común que comparten absolutamente todos los seres vivos del planeta Tierra es el agua líquida. Ya no son ni las condiciones de pH, ni las condiciones, o sea, da igual todo eso, pero el agua líquida sí que es algo absolutamente necesario para la vida como disolvente. También lo es una fuente de energía, pero aquí tenemos la fuente de energía siempre, tenemos las diferentes estrellas. Entonces lo que hacemos es ver a qué distancia de la estrella el planeta tiene agua líquida en superficie. Para un planeta, para una estrella como el Sol, que es una estrella amarilla, lo vemos aquí claramente en este gráfico, pues la zona de agua líquida está aquí, entre la Tierra, Marte, Venus. Ya se ha salido de la zona de habitabilidad, que estaría marcada por esta línea, que es donde se evaporaría todo el agua, porque la estrella está muy cerca del planeta, o el planeta muy cerca de la estrella, y esta línea de aquí, que define la zona externa, que también es importante porque el agua se congela. ¿Qué ocurre si nos vamos a estrellas más grandes? Pues cambiamos la masa de la estrella, cambiamos su temperatura y la zona de habitabilidad cambia su posición. La zona donde ese agua líquida puede estar presente. ¿Veis la diferencia entre unas estrellas y otras en torno a la presencia de la zona de habitabilidad? Y aquí lo que se representa es la cantidad de luz relativa a la cantidad de luz que recibe un planeta en la Tierra. Ese tipo de comparaciones nos dan idea de dónde esperamos encontrar planetas habitables una vez que medimos la presencia de un planeta, vemos qué tipo de estrella está orbitando y hacemos este tipo de cálculos. ¿Y qué es lo que hace un planeta habitable? Pues lo básico, agua líquida en superficie. Y aquí nos basamos en lo único que conocemos, que es la vida en la Tierra. Pueden que existan otras formas de vida, otras características, pero tenemos que empezar por lo sencillo. Agua líquida en superficie. Vale. Presencia de una atmósfera de segunda generación que haya perdido la primera, que es rica en oxígeno molecular. Esto suena bastante complicado, pero creemos que es así. Que haya actividad volcánica. ¿Por qué? Porque si pierdes la primera atmósfera eres capaz de regenerar una segunda atmósfera.
y presencia de un campo magnético. Pongo puntos suspensivos aquí porque en realidad si miramos la Tierra y empezamos a poner requerimientos de vida, encontramos muchos, quizá demasiados. Si nos fijamos en los detalles nos damos cuenta que todo cuenta. O sea, cuenta, por ejemplo, la presencia de la Luna, cuenta un campo magnético, cuenta que haya un planeta como Júpiter ahí fuera que nos esté protegiendo continuamente del bombardeo de asteroides, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no sabemos si son condiciones necesarias o no, o la vida puede evolucionar en cualquier tipo de condición. Pero sí que creemos que el agua líquida y la actividad volcánica son requisitos bastante fundamentales. Pero obviamente solo tenemos un ejemplo, que es la Tierra. Esto en cuanto a los objetos grandes. Si nos vamos a los pequeños, nos dan un montón de pistas acerca de muchos procesos en el sistema solar. Procesos de bombardeo, procesos de... por ejemplo, hay algo importante y es que cuando pensamos en la vida pensamos que la química orgánica, esa química compleja, esa gran cantidad de moléculas con muchos átomos que tenemos en la superficie de nuestro planeta, que se han tenido que desarrollar aquí. Y no es así, porque cuando miramos esas regiones que os mostraba antes, donde se están formando las estrellas, ahí hay una química compleja. Se encuentran aminoácidos en asteroides. O sea, el medio interestelar, el medio entre estrellas, es un lugar muy rico en cuanto a química. Y esa química, perfectamente, puede aterrizar en la superficie de nuestro planeta de la mano de estos objetos. También tienen un papel fundamental a la hora de traer agua a un planeta como la Tierra. ¿Por qué pensamos que es así? Pues porque a la distancia en la que tenemos nuestro planeta es una zona seca del disco que llamamos. O sea, la mayor parte del agua en el sistema solar está en las partes externas. Donde está la Tierra es una zona donde hay muy poca agua y creemos que una parte importante del agua de nuestro planeta tuvo que venir de la mano del bombardeo de este tipo de objetos. Entonces no conocemos bien si tienen algún papel fundamental a la hora de traer química orgánica del medio interestelar y tampoco conocemos los detalles exactos de la presencia de agua en nuestro planeta. Sabemos que han jugado un papel, pero no sabemos exactamente qué papel. De ahí que su estudio sea tan interesante, aparte del hecho de que sabemos que hemos sido bombardeados y que sabemos que en cualquier momento nos puede caer otro, en cualquier momento, probablemente en millones de años, pues porque ahora mismo el sistema solar es muy estable. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo de objetos pequeños en sistemas solares fuera del nuestro, este es el número de teléfono de este sistema, donde observamos un sistema muy similar al cinturón de Kuiper, o sea que está poblado de cuerpos pequeños. O sea, no solo encontramos planetas ahí fuera, no solo sabemos de la existencia de miles de planetas, sino que a día de hoy también sabemos de la existencia de cinturones de asteroides en otros objetos, orbitando otras estrellas ahí fuera, y podemos comparar tamaños y vemos que hay sistemas de asteroides que tienen el mismo tamaño que el nuestro, o sea que son muy similares. La nube de Oort, o sea, esta región ya a gran escala de donde proceden los cometas de largo periodo, también es una región muy interesante en nuestro sistema solar y también sabemos de la posible existencia de nubes de Oort en otros sistemas planetarios.
Pero hay otro tipo de estrellas, que son las estrellas evolucionadas, que también nos dan claves porque en ellas está acretando material. O sea, ¿de qué tipo de estrellas estoy hablando aquí? Estoy hablando de estrellas que se conocen con el nombre de enanas blancas, que son el futuro de nuestra estrella. El Sol evolucionará a este tipo de objeto. Tienen el tamaño de la Tierra, con lo cual detectar un planeta como la Tierra en tránsito es relativamente sencilla, pero es que además tienen otra característica que es muy relevante, y es que podemos medir directamente la química del material que está cayendo en superficie. Y ese tipo de medidas solo lo podemos hacer aquí en la Tierra, cuando se recoge un meteorito y se lleva al laboratorio, o en la superficie de este tipo de estrellas. Y eso nos da claves también de los procesos de asteroides que hay en objetos fuera del sistema solar. Os he dicho que es importante a la hora de hacer detecciones y a la hora de caracterizar este tipo de planetas, es muy importante la distancia a la que la estrella está de nosotros, pues porque hay medidas que solo podemos hacer si la estrella está cerca. ¿Qué tenemos en el entorno inmediato al Sol? Aparte de esto seríamos nosotros, y a 4 años luz aproximadamente tenemos la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, y donde sabemos que hay un sistema planetario. Desde el punto de vista de la caracterización, esto es un descubrimiento pues, muy importante, porque es la estrella más cercana y donde se está ya pensando en enviar sondas muy simples, pero para poder ver qué hay ahí, ¿no? O sea, luego tenemos la estrella de Barnard, que sería la más cercana, que también hay una detección de planetas, y luego ya nos vamos a objetos más lejanos, donde es más difícil la caracterización. Si os fijáis, todos estos puntos son rojos porque son estrellas más pequeñas que el Sol. Y otro de los objetos más interesantes es el sistema de TRAPPIST, porque tiene múltiples planetas, algunos de ellos, como la Tierra, en la zona de habitabilidad. Pero si comparamos con nuestro sistema, vemos que todo el sistema de TRAPPIST está en una órbita muy pequeña, está muy cerca de la estrella, porque la estrella también es bastante más pequeña que el Sol. Entonces, esto sería un poco la escala de un sistema planetario, que también es caracterizable y se está caracterizando directamente ahora mismo con James Webb. Aquí se han hecho medidas de agua en la atmósfera de este tipo de planetas. ¿Por qué es muy diferente este sistema al nuestro? Primero, porque está muy cerca de la estrella, y aunque estén en zona de habitabilidad, porque la estrella es más pequeña, es una estrella que tiene muchísima actividad. Son estrellas pequeñas, pero que tienen el tipo de fulguraciones que en la Tierra producen las auroras boreales. En este tipo de sistemas probablemente lo que hagan es erosionar completamente la atmósfera de los exoplanetas. Básicamente, pues si no tienen una protección de campo magnético, lo que van a hacer es llevarse por delante toda esa atmósfera, porque además son mucho más activas. Y de hecho, las observaciones del sistema de TRAPPIST apuntan a que la atmósfera ha sido erosionada hasta tal punto que la vida probablemente no sea posible. Por eso es tan importante caracterizar la estrella y caracterizarla en todo el rango de energía, porque eso nos da las claves de lo que puede y no puede haber desde el punto de vista atmosférico. Y para acabar, vamos a ver un poco las misiones que tenemos de futuro. Tenemos ahora mismo Plato, que está ahí en la lista, en la posición de salida casi ya. Ariel es una misión también de la Agencia Espacial Europea, que va a caracterizar atmósferas planetarias. Plato no caracterizará atmósferas, detectará planetas. Y luego normalmente son combinaciones de misiones espaciales con misiones con telescopios en Tierra, lo que permite una caracterización completa. ¿Hasta dónde hemos llegado? En el sistema solar
hemos enviado sondas a prácticamente todos los cuerpos del sistema solar. Y esta imagen a mí me parece absolutamente preciosa porque son las huellas de un rover en la superficie de Marte. Ya esto no es la Tierra, esto es Marte y son las huellas de un rover. ¿Qué tipo de cosas podemos caracterizar en el sistema solar? En el sistema solar es mucho más sencillo porque está aquí al lado, porque está cerca. Se puede hacer una caracterización más en detalle de lo que hay en superficie. Se puede ir a la superficie de un asteroide y recoger una muestra y traerla a la Tierra y analizarla. Está previsto recoger una muestra de la superficie de Marte. Estas son cosas complejas, pero que son posibles dentro del sistema solar. Fuera del sistema solar no tenemos esa opción, todo está muy lejos, no podemos enviar sondas. Lo único que podemos hacer es detectar la luz y a partir de ahí inferir qué puede haber en superficie. Y eso es bastante complicado con la tecnología que tenemos a día de hoy. O sea, caracterizar la atmósfera y ver qué composición química tiene es ya de por sí suficientemente complicado. Y la siguiente pregunta es la vida. La vida es más complicada todavía porque nos tenemos que basar en cosas como tecnomarcadores de civilizaciones posibles. Esta es una de las cosas que se está estudiando, la posibilidad de que existan, por ejemplo, nosotros como civilización tecnológica hemos puesto en órbita un montón de objetos que quizá puedan ser detectados como signos de civilizaciones. Pero vamos sobre todo por aquí, por la detección de biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es una huella química en la atmósfera del planeta que nos dé una idea clara de que en superficie puede haber algo que esté llevando a la atmósfera fuera del equilibrio. Aquí tenemos Venus. Esta sería la huella química de la atmósfera de Venus. Es una atmósfera en equilibrio, una atmósfera inerte. Si miramos a Marte, también tenemos una atmósfera con una huella inerte. Sin embargo, la Tierra tiene una combinación de huellas que nos dicen que eso está completamente fuera del equilibrio. O sea, para mantener estas tres huellas juntas, la huella de agua, la huella de dióxido de carbono y la huella de ozono, tiene que haber algo en superficie que esté continuamente cambiando la química atmosférica y eso lo está haciendo la vida en nuestro planeta. La vida está llevando la atmósfera fuera del equilibrio químico. Si desapareciese la vida del planeta, estas huellas cambiarían y serían huellas más inertes. Tenemos que ser capaces de hacer medidas de huellas simultáneas que nos indiquen que la atmósfera está fuera del equilibrio, pero además tenemos que ser capaces de decir que eso no viene, por ejemplo, en la tectónica de placas, que no hay un proceso no biológico que sea el que esté haciendo este tipo de química. Y como veis, eso es muy complicado. Eso es muy complicado a día de hoy porque todavía no tenemos la tecnología. Queremos hacer cosas como esta, que es poner telescopios en órbita que simultáneamente funcionen como interferómetros que nos permitan detectar directamente la atmósfera de planetas como la Tierra. Y esto ojalá lo podamos hacer en los próximos años. Pero mientras tanto nos quedamos con imágenes como esta, que es que hay cosas que me parecen absolutamente preciosas, trabaje o no trabaje en ellas. Y una de ellas es esta de la exosfera de Plutón, tal y como ha sido detectada por el flyby de una de las naves que ahora mismo está llegando a los confines del sistema solar, a lugares donde solo habían llegado las Voyager antes. Y al fin y al cabo todo esto lo hacemos por una cosa muy filosófica. O sea, toda esta ciencia planetaria, toda esta comida de tarro que nos hacemos, todos estos satélites que intentamos enviar para hacer medidas de huellas biológicas, es definir el contexto de nuestra existencia. Algo que ya hizo Copérnico y que han hecho otros muchos pensadores a lo largo de la historia, pero que ahora estamos haciendo con más detalle y de otra manera. Somos uno entre muchos,
o somos simplemente una excepción aislada. Yo creo que desde el punto de vista intelectual, esta segunda posibilidad nos produce, queramos o no, una soledad cósmica bastante difícil de sobrellevar, ¿no? Así que a día de hoy nada indica que esto sea el caso, pero tampoco tenemos evidencia de lo contrario. Así que con esta reflexión os dejo para que me hagáis preguntas si queréis. Gracias. Pues muchas gracias, Eva, por esta estupenda charla, este panorama sobre la diversidad de los mundos extrasolares, mundos que supo imaginar Giordano Bruno hace 400 y pico años. Y antes de pasar a las preguntas, tengo que decir que estaba prevista la charla de Miguel Ángel Pérez Oca sobre la figura de Giordano Bruno, pero desgraciadamente no está bien de salud en estos días y la vamos a aplazar a una de las siguientes entregas de este ciclo. Avisaremos oportunamente. Bueno, pues damos paso a las preguntas. A ver, el señor con barba de ahí. Muchas gracias por la charla. Siempre es interesante ver sobre planetas y todo. Un pequeño comentario sobre la excepción aislada. En la última congreso en la EAS se habló de que el Sol, porque se hicieron las predicciones usando los movimientos propios de Gaia, y se vio que el Sol venía de la nada y se estableció en esta como burbuja que tenemos alrededor, que no tenemos ninguna relación con las estrellas que estamos al lado. Entonces me suena mucho más sincera el hecho de que somos aislados y que ni siquiera podíamos ser de esta galaxia, una cosa así. Y mi pregunta era, ¿qué se necesitaría, por ejemplo, porque siempre se ha hecho una detección en estrellas de K y M, pero qué se necesitaría para detectar, o no sé si ya se han detectado varios planetas en estrellas G, G2, de este tipo, mejores instrumentos o nuevas técnicas? Más, ¿por dónde iríamos más fácil? Lo que hacemos para detectar planetas en estrellas más masivas es, lo conozco bien porque es el tipo de planetas que observo, es hacer un truco. O sea, como en secuencia principal las estrellas rotan muy rápido, todas las líneas estas que necesitamos medir con precisión se ensanchan, entonces no vemos absolutamente nada. Lo que hacemos es esperar a que la estrella evolucione, se hace una gigante roja, entonces se reduce la velocidad de rotación, la línea se estrecha y podemos de nuevo detectar planetas alrededor de estrellas masivas. Ese es el truco que utilizamos. Y la segunda manera es detección directa. O sea, pero en detección directa es muy difícil pues porque hay muy pocos objetos que se pueden caracterizar, pero sí. ¿Sabes? En astrofísica al final utilizamos trucos para... Como no podemos ir al sistema y medirlo y... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia y por las excelentes y sugestivas imágenes que había. Voy a hacer dos preguntas, si es posible, y si no están relacionadas con el tema, pues simplemente me lo indica. En la astrobiología, quería saber si estaba relacionado también con la teoría de la biogénesis y cuál es el estado del arte en esa teoría y si ha habido algún avance que haya corroborado alguna de las teorías. Y la segunda pregunta sería si los pensamientos del antropaleontólogo Teilhard de Chardin tenían que ver algo con lo que usted ha explicado. Muchas gracias.
¿Qué pensamientos son? Recuérdame. Tenían que ver con el origen de la vida. Pero si no lo conoce, pues nada más. No, pero es que no me acuerdo exactamente qué era. A ver, Escribió el libro El punto sí, omega. Sí, a ver, en cuanto al origen de la vida, a grandes rasgos, no tenemos ni idea. O sea, a grandes rasgos y para acabar de manera sencilla. O sea, sabemos que, o sea, yo creo que de algún modo estamos como cuando no sabíamos que el agua era hidrógeno y oxígeno combinado para formar una molécula. Entonces no podíamos definir las diferentes fases del agua porque no entendíamos simplemente que era lo mismo cambiando de fase. En la vida estamos, tal y como yo lo veo, yo no soy bióloga, obviamente, o sea, yo me dedico a las cosas sencillas, que son las cosas donde pones gravedad y entiendes absolutamente todo. En biología son sistemas muy complejos, son sistemas químicos y son sistemas donde tienes muchas variables. Entonces, ¿qué es lo que provoca la transición de la química inorgánica a la orgánica? Voilà, probablemente los biólogos en pocos años consigan recrear vida en el laboratorio. Y ahí empezaremos a tener las claves de cómo o qué es la vida, o tengamos una mejor definición de la vida, ¿no? Pero hasta ese momento no sabemos. Y luego respecto a si la vida vino de fuera o la vida se generó aquí, yo creo que probablemente sea una mezcla de condiciones. O sea, el medio interestelar a día de hoy sabemos que produce química compleja. Sabemos que es capaz de formar grandes moléculas. Y sabemos que, o sea, se han detectado aminoácidos en asteroides, o sea, aminoácidos simples, pero se siguen buscando y se detectan y se miden, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión fundamental cuando abordamos la aparición de la vida es que cuando hablamos de vida ahí fuera estamos hablando de vida microscópica, muy probablemente. Porque la vida macroscópica en nuestro planeta sabemos que ha requerido, por ejemplo, de dos procesos de oxidación de la atmósfera. Sabemos que hasta que la composición química de la atmósfera no cambió para tener grandes cantidades de oxígeno, seres tan grandes como nosotros no éramos posibles. O sea, es que era físicamente una cuestión de energía. Entonces, si eso ocurre en otros planetas o no, no tenemos ni idea. Pero la mayor parte de la vida del planeta ha sido microscópica. La mayor parte de la vida, cuando ha habido vida en nuestro planeta, ha sido microscópica, por ejemplo. O sea, extrapolar a otro tipo de condiciones, a vida macroscópica, a muchas veces como se presenta la detección de vida como seres grandes con ojos, eso ya es una extrapolación muy grande. Y respecto a lo que decías de la excepción aislada, el chico de la barba, creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que desde que somos una sociedad tecnológica y no hace ni 100 años, hemos estado a punto de acabar con la vida del planeta varias veces. Entonces, probablemente la vida, si ha habido vida inteligente, entre comillas, ahí fuera y ha evolucionado como nosotros a generar las propias condiciones de su autodestrucción, quizá no sea tan inteligente y lo más inteligente sea la vida microscópica porque dura más, ¿no? No sé, o sea, son reflexiones que desde la astrobiología se hacen y a las que no tenemos respuesta, pues porque cuando solo tienes un punto que es el nuestro, no podemos llegar mucho más allá. Y me enrolla mucho para decir que no tenemos ni idea, que es lo que dije al principio. Hola Eva, muchas gracias por la charla porque es súper motivante y yo creo que supongo que a todo el mundo le habrá gustado mucho. Yo como persona que empezó estudiando lunas, me fascinan las lunas en general del sistema solar y
espero y deseo que se empiecen a encontrar lunas, exolunas más allá, ¿no? Entonces te quería preguntar, porque una de las imágenes que has puesto, que era espectacular, de la formación de este protoplaneta y unos años después que se ha vuelto a observar, que se podía ver una protoluna de alguna forma, ¿no? Quería preguntarte cómo estamos de cerca la detección de estas lunas, porque considero que puede ser muy importante ya no solo a la hora de investigar planetas que tengan grandes lunas. Hemos visto que nuestro planeta es un ejemplo de que no es un planeta particular, ya no solo por las condiciones de dónde está, sino porque tiene una luna grande que seguramente afecte también el desarrollo de la vida y las propias lunas del sistema solar, que son súper interesantes. Entonces, ya me estoy enrollando. Si sabes algo sobre cómo podríamos avanzar o cómo se va a avanzar en la detección de exolunas. Hay dos. ¿Ya? Candidatos. Candidatos. Hay dos candidatos a exolunas a falta de confirmación. Son medidas muy complicadas, porque ya no es solo medir el movimiento de la estrella debido a la presencia del planeta, sino medir esa alteración debido a la presencia de una luna que provoca una alteración que sí que es medible, porque hay dos candidatos, pero es muy difícil de confirmar. Entonces ahí esperemos que en los próximos años se pueda confirmar alguna de ellas. Lo que sí que se ha medido es el disco en ese sistema, que sí que parece que es una exoluna, es muy grande, pero es una luna. Y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, las lunas del sistema solar son los lugares más fascinantes que vamos a explorar en los próximos años y donde vamos a sacar muchas conclusiones interesantes acerca de todo. O sea, de Titán, Tritón, Europa, o sea, cualquiera de ellas da para estar años trabajando e intentar entender qué está pasando ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa que nos olvidamos muchas veces, o sea, cuando hablamos de condiciones de habitabilidad siempre miramos al planeta, pero es que hay lunas que se calientan por efecto de las fuerzas de marea, como ocurre con Europa, donde hay agua líquida en regiones externas del sistema solar donde no se esperaría que haya agua líquida si nos basamos en la condición esta tan sencilla donde definimos la habitabilidad, ¿no? Pues las lunas dan muchísimo juego totalmente de acuerdo contigo. Yo soy muy de lunas también. Sistemas solares, al final, y lo que mencionaba Eva, por ejemplo, de que necesitamos condiciones de vida, ¿no? De agua, vulcanismo, hay lunas que tienen todo eso. De hecho, digamos que el planeta o cuerpo más parecido ahora mismo a la Tierra sería Europa, porque además tiene una prototectónica de placas en hielo, ¿no? Pero sería lo más parecido a nuestro planeta. Sí. Y para mí lo más interesante sería plantear esta duda, ¿no? Si realmente un exoplaneta debiese tener tectónica de placas o no para que se desarrollase la vida ahí. Lo dejo un poco aquí como pregunta, pero no es sencillo detectarlo, evidentemente, pero es la única condición que sabemos que es totalmente especial respecto a los otros planetas. Sí. Sí, o sea, si pudiese hacer una lista de los deseos, yo diría, pues que en los próximos años tengamos capacidad de perforar 100 kilómetros de hielo en una luna como Europa. O sea, inventar un taladro gigantesco capaz de sacar una muestra de esos océanos de agua líquida que hay en una de esas lunas. O sea, sería, imagina que haya peces gigantescos ahí, o sea, no sé, o sea, ya puestos a imaginar. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. A mí, en primer lugar, como químico, lo que más me ha llamado la atención es que se hayan encontrado aminoácidos en asteroides. Entonces, bueno, ya has dicho antes que eran aminoácidos simples los que se han encontrado, pero claro, bueno, ya sabemos que para el desarrollo de la vida hay una serie de aminoácidos esenciales que se sabe que están aquí en la vida en la Tierra, y mi pregunta era si alguno de los aminoácidos encontrados coincide con ellos o es por lo menos similar. Sí, o sea, hay una detección de glicina. O sea, otra de las cosas que, ya que hablas de química, otra de las cosas que se maneja es el levógiro, destrógiro. Parece que todas las moléculas de la vida tienen una cierta simetría, ¿no? Sí, una quiralidad. Sí. Tienen una quiralidad. Y
hay estudios que muestran que hay determinadas condiciones del medio interestelar, del medio entre estrellas y de radiación que favorecen la formación de una quiralidad en las moléculas y que puede que eso ayudase a entender de algún modo por qué esas moléculas son más comunes a la hora de la vida, ¿no? Sí, son similares. O sea, por ejemplo, encontramos carbono 60, grafeno, o sea, se detectan moléculas realmente fascinantes. El amoníaco ya es más sencillo, ¿no? Pero el amoníaco es una parte fundamental de... Hay programas que están intentando estudiar toda la química del azufre. Y otra cosa que, o sea, tampoco he mencionado, que tenemos, o sea, los elementos químicos esenciales de la vida son 5, el carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno y azufre. Eso es como, si dices, vamos a construir, ¿qué ladrillos básicos vamos a utilizar? Son esos, ¿no? Toda la vida comparte esos elementos químicos. Y una de las cosas que se hace es intentar trazar el origen de toda esa química en la evolución estelar, en la evolución galáctica, porque no todos los elementos químicos se encuentran, o sea, la química requiere una evolución estelar. Sí que es verdad que la mayor parte de este agua, el hidrógeno, se formó en el Big Bang, pero el oxígeno no, el oxígeno viene de una supernova. Y el carbono del que estamos hechos viene de estrellas como el Sol cuando evolucionan. Entonces, todo eso requiere tiempo para ir acumulándose en determinadas regiones de la galaxia. Y otra de las cosas que se estudian es un poco la evolución de esa química, ¿no? Si hay química que pueda dar condiciones de química compleja en toda la galaxia o no. O si vamos atrás en el tiempo y nos vamos a la evolución de otras galaxias, si se darían o sea, sí que puedes formar planetas, pero las estrellas que se forman son muy diferentes. O sea, todas esas son cosas que nos preguntamos también. O sea que. Vale. Muchas gracias, Eva. A ti. Vale, pues muchas gracias, Eva. Yo tendría un par de preguntas, pero te iba a hacer perder el tren, así que lo dejamos aquí. Te agradecemos de nuevo la charla. Y bueno, el ciclo continúa después de Navidades, el 25 de enero y el 2 de febrero. Así que haremos la promoción oportuna. Y bueno, pues hasta entonces, felices fiestas y hasta luego.